mapas aleatorios, sistema de día y noche, muchísimos Pokémon disponibles. Disfruta ya de Pokémon Wilds para PC, Android e incluso iOS. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con una gran sorpresa dentro del mundo Pokémon, de las que poco se han hablado. Seguro que la mayoría conocéis Minecraft, pero pensarás, ¿qué tiene que ver esto con Pokémon? Minecraft usa un sistema de creación de mapas mediante generación procedural, que es lo que se ha incluido en este juego de Pokémon. Y me preguntarás, vale, Crónica, pero ¿eso qué mierda significa? Que cada mapa se genera aleatoriamente, por lo que no encontrarás un mapa igual. Además, lo mejor de todo es que cada mapa tendrá diferentes especies, con biomas como desierto, montaña, nieve o agua. Esta es una de las funciones que más de uno esperabais, y lo mejor es que puede jugarse tanto en PC como dispositivos móviles, confirmado por el propio autor. Incluso en iOS, para los raritos de iOS también vais a poder jugarlo. Pokémon Wilds es un fangame de Pokémon todavía en alfa, pero completamente jugable, en inglés, creado por Sandbox Buddy 92. Descubrirás diferentes biomas, te enfrentarás a sus Pokémon y entrarás en las viejas ruinas. Un mundo caótico de Pokémon que te llevará a lugares muy inesperados. Sinceramente, si hay algo que no esperaba ver, es un Pokémon estilo Minecraft, que toma lo mejor de la generación de mapas y nos lleva a lugares únicos. Si te gusta jugar durante horas, aquí vas a tener para semanas, años y milenios, ya que como vas a ir viendo hay muchas cosas por hacer. Como dije, el propio autor confirma que funciona perfectamente en ordenadores Android e iOS, por lo que sí, por una vez, los que tenéis iOS podréis jugar. Eso es lo que más me flipó del juego, y pensé, hostia, toda esta gente que juega en iOS y está pidiendo juegos va a tener uno que va a poder jugar y encima va a ser infinito. Y lo tenéis todo dado, lo tenéis todo dado ya en esta generación. Y bueno, como siempre os digo, si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, y yo creo que este juego puede llegar al menos a 500 likes. Lo sé y lo vamos a conseguir. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo me encontrarás en directo, así que vente cuando lo termines. Además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, donde somos ya 10.000, así que como lo vamos a celebrar, seguidme por allí, que subo muchas cosas. Y sí, ya vamos con la review. Espero que ya hayáis visto mi link en las redes sociales, ahí tengo todo, en la descripción. Y no me voy a enrollar más, os lo juro. Empecemos con los Pokémon. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la sexta generación, por lo menos por lo que ha mostrado el autor. Lo mejor es que podrás volar o montar sobre tu Pokémon, además de construir Pokégranjas para que vivan tus Pokémon. Esta parte a mí me encantó. En características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial, añadido en la última actualización. Sinceramente son muchas cosas las que han ido cambiando, ya que podremos conseguir todo tipo de objetos con nuestros Pokémon en las zonas de sus tipos, que si están felices lo hacen mucho más rápido, y serían en las Pokégranjas más o menos. Se han incluido campamentos, donde podrás combinar y crear nuevos objetos para tu aventura. Esta parte me parece muy original, ya que no necesitaremos de pueblos o ciudades, simplemente con nuestros edificios y Pokémon podremos ir creando todos los objetos que necesitamos. Lo mejor es que se ha añadido un sistema de día y noche, con diferentes spawns de Pokémon dependiendo de la hora del juego. Esto hará mucho más dinámico conseguir todos los Pokémon, o al menos algunos en especial. A mí en particular me gusta mucho el sistema de día y noche, ya que me recuerda a Pokémon Oro y Plata, donde sí, por el día te aparecían los Pokémon y por la noche te aparecían otro, incluso te aparecían dormidos, era súper gracioso. Sobre los gráficos, pues son tipo primera generación, aunque más coloridos hay que decirlo. Los personajes igual, todo estilo primera generación, eso sí, con funciones que la primera generación de Pokémon nunca pudo soñar tener. La historia no es que sea relevante, ya que cada mapa es distinto. Lo importante es que podremos entrar en ruinas, cuevas o dungeons, donde derrotar a Pokémon fuertes y legendarios. Estos lugares se generan de forma aleatoria en los mapas, además de lugares especiales como oasis. La generación de mapa puede que a veces dé errores, lo dice el propio autor.
Siempre recomiendo guardar a menudo, aunque en general el juego es jugable y está bastante optimizado, por lo que serán errores menores. Hay que tener en cuenta lo que digo, el juego se disfruta, pero tiene sus errores por la generación procedural en los mapas. Me gustaría saber si te gusta ver más juegos con generación de mapa procedural, ya que me parece algo increíble y pienso que es un gran avance para los fangames de Pokémon. Ponme en los comentarios qué es lo que piensas para conseguir tu corazón, ya que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ahora voy con mi opinión personal, aunque más o menos sabéis lo que voy a decir. Pokémon Wilds es increíble, totalmente mundo abierto sin gimnasios, historia o parecido, solo mapa random, con bosses y un montón de sorpresas. No os miento si os digo que me gustaría ver más juegos así, ya que me dan un aire nuevo a los típicos fangames de Pokémon. Puede que tenga sus errores y los gráficos no sean de última generación. Al final es una beta y no podemos hacer mucho más hasta que veamos más actualizaciones. Sobre si te lo recomiendo o no, obviamente sí, sobre todo si te gusta investigar y jugar infinitamente. Lo mejor es que podremos disfrutar de una aventura muy al estilo Minecraft pero en Pokémon, que es lo mejor de todo. La verdad que no me esperaba ver un juego de Pokémon con generación de mapas así, algo que me pareció muy llamativo y tenía que traerlo. Espero que lo juegues y lo disfrutes, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Lo mejor, que el idioma da igual, ya que tendremos pocos diálogos y todo lo haremos sin tener que depender de una historia. Que estaría mejor verlo en español, también, pero por ahora no hay ningún traductor en español trabajando en el proyecto, por lo que es algo que veo bastante complicado que ocurra. Te recomiendo jugarlo como está, ya que Pokémon Wilds no te va a defraudar, como buen fangame de Pokémon con mapas random, bosses, ruinas y un montón de cuevas por descubrir. Si es que este juego lo tiene todo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. Un saludo.